me vino el mundo encima porque... Termina histórica legislatura. Habla el presidente del Congreso, Lidio García. ¿Cómo fue legislar virtualmente? Desde Cartagena, el presidente del Senado nos cuenta. Mesa directiva y comisiones del Senado explican lo que hicieron en este año. Insisten en acelerar pruebas COVID, ventiladores y más UCI ante el aumento de contagios. Firmeza de las autoridades para hacer respetar la cuarentena en el país, piden senadores. Confirmado. Elección y posesión de nueva mesa directiva será virtual. Les contamos detalles. Buenas noches. Termina una legislatura histórica en el Congreso. Histórica por cómo debió afrontar el reto asumido precisamente por la pandemia que hoy vivimos en nuestro país. Histórica por la virtualidad convertida en la nueva forma de trabajo. Histórica porque logró presentar resultados, mostró trabajo a pesar de todo. Nuestro director, el periodista Jaime Honorio González, habló virtualmente con el presidente saliente del Senado Liberal, Lidio García, quien nos contó por qué se declara muy contento, satisfecho con lo que pasó en los últimos 12 meses. Buenas noches, senador García. Esta es su última entrevista como presidente del Congreso de la República. ¿Qué puede destacar puntualmente de este año como presidente del Congreso? Enfrentar esta pandemia fue un reto grandísimo donde tuvimos que reinventarnos como Congreso de la República y pudimos lograrlo, pudimos seguir trabajando sin ningún tipo de problema y sobre todo fuimos avalados legal y constitucionalmente por la Corte Constitucional, quien determinó que todo lo actuado dentro del Congreso, en todos nuestros actos legislativos, pues tenían toda la constitucionalidad que se requería. Ese era uno de los grandes temores y sobre todo poder entregarle al país un resultado como el que hoy le estamos entregando. Cuando el mundo empezó a cambiar y se nos vino encima este virus, ¿usted cuándo la vio peluda? ¿Cuándo dijo, Dios mío, ¿yo en qué me metí? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, el 16 de marzo, que teníamos que iniciar sesiones presenciales y no está establecido en la ley quinta hacer de manera virtual las sesiones, ahí sentí que se me vino el mundo encima porque no podía convertir el Congreso de la República en un foco de pandemia de la propagación del virus que hoy nos aqueja a todos los colombianos y al mundo. Indudablemente ese fue un momento difícil, me tomé algún tiempo para revisar con muchas aplicaciones, por eso tuvimos que durar hasta el 13 de abril para poder empezar, duramos 22 días buscando la manera de poder seguir trabajando sin ningún tipo de dificultades. Eso fue muy difícil, fue durísimo, porque en 209 años el Congreso jamás había legislado de manera virtual. ¿Cómo hizo para manejar los que no estaban de acuerdo? Porque vi senadores virulentos diciendo que eso era desde vagabundería hasta pereza, que no se hiciera presencial. No, la gran mayoría de acuerdo, algunos incómodos no estaban de acuerdo, querían otras fórmulas. Gracias a Dios fue un acierto, impuse las sesiones virtuales y al final yo creo que de ese porcentaje pequeño que no estaban de acuerdo, muchos terminaron dándome la razón. No sé si fue en la primera o en las primeras plenarias que hubo, que yo le escuché a usted una frase, le dijo al secretario general, le dijo, deme el dato de la asistencia o algo así. En la primera sesión virtual y en todas, 108 senadores de 108, eso nunca se había visto en la historia política de este país. Sinceramente las sesiones virtuales fueron todo un éxito. Estaban los 108 senadores, trabajábamos hasta las 12 de la noche sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de inconvenientes y pues avanzábamos en nuestra tarea desde nuestras casas, pero lográbamos convocar a todo el mundo. Y usted sabe lo que pasa en las sesiones presenciales, que cuando ya pasan las 2 horas no hay ni la mitad del Congreso prácticamente y aquí se mantenían hasta el último minuto. Por favor, dígale a sus televidentes puntualmente de qué proyectos de ley se siente orgulloso que se hayan sacado adelante en su gestión. Cadena perpetua para violadores y asesinos de niños y niñas y adolescentes. Yo me la jugué por ese proyecto y lo hice
en honor a Juliana Zamboní, en honor a mis hijos, en honor a toda la niñez colombiana. Nosotros no podemos permitir que nos sigan atropellando, asesinando y violando a nuestros hijos sin que pase nada a estos señores que cometen ese tipo de atrocidades. Realmente eso es un proyecto que yo me llevo en el corazón y del cual me siento orgulloso, aunque algunos no estén de acuerdo. Bueno, la ley Jacobo, una ley que garantiza los tratamientos a niños con cáncer, tratamientos oncopediátricos, garantizados los tratamientos para niños con cáncer en Colombia. Ley de borrón y cuenta nueva. Importante ley que beneficia de 7 a 8 millones de colombianos que hoy se encuentran en Datacrédito. Sinceramente, me parece que esto es una ley importantísima para esas personas que tienen que esperar 3, 5, hasta 6 años a la que lo saquen de Datacrédito. Hoy, borrón y cuenta nueva. Tú pagas y quedas nuevamente activado en todo el sistema bancario para poder acceder a créditos. En la lucha anticorrupción hicimos 2 proyectos importantes. Los pliegos tipos para acabar con la corrupción que existe en la contratación estatal en nuestro país. Otro proyecto importante fue el Registro Nacional de Obras Inconclusas. Esto es para identificar los elefantes blancos de las grandes contrataciones que se hicieron en toda Colombia. Presidente, ¿cómo fue manejar la rama legislativa? ¿Cómo fue dirigir el Congreso detrás de la pantalla de un computador? Mire, difícil situación a la que me enfrenté. Me tocó manejar aquí desde mi casa, en un computador, prácticamente todo el tema, todo lo que concierne a una de las ramas del poder en Colombia. Me hubiera gustado terminar y actuar desde mi escenario natural, que es en el recinto nuestro en Bogotá, en el Congreso de la República. Pero bueno, estas son las cosas de la vida y ante una eventualidad como esta de una pandemia, pues prevalece la vida y la salud de los colombianos. Presidente, ¿cómo va a ser la posesión de la nueva mesa directiva del próximo 20 de julio? ¿Va a ser virtual? ¿Va a ser presencial? ¿Cómo va a ser? Vamos a hacer una sesión virtual. Lo importante de la sesión virtual y lo más difícil es buscar que el voto sea secreto, porque esta no es la votación de un proyecto de ley. Esta es la elección de la nueva mesa directiva y del secretario general del Congreso de la República o del Senado de la República. Vamos con sesión virtual y con voto secreto virtual. Para ello vamos a tener el acompañamiento técnico y jurídico de la Procuraduría General de la Nación para garantizar que esa elección sea una elección transparente y sin ningún tipo de problemas. ¿Usted queda tranquilo con esa forma de elegir? ¿No le da miedo que después eso lo demanden? Ayer tuvimos el peor de los días en Bogotá, 73 muertos. Van a cerrar prácticamente toda la ciudad, el centro de la ciudad está cerrado. No podemos hacerlo lamentablemente de manera presencial porque no podemos estar más de 50 personas en un mismo sitio reunidos, como lo establece el decreto. No podemos tener mayores de 70 años, senadores con enfermedades preexistentes. Ustedes se pueden imaginar que yo convoque al Senado, al Congreso en pleno, donde estarían alrededor, entre congresistas, seríamos alrededor de 300 congresistas, más los invitados que normalmente van, que son todas las autoridades de este país, alrededor de 400 personas más el equipo de trabajo. Ustedes se imaginan que llegue un asintomático del COVID a esa sesión, lo que puede pasar y por cuánto podríamos multiplicar esas 400 personas. ¿Qué va a hacer ahora que ya deja de ser presidente para volver a ser senador? No, gracias a Dios siempre me preparé que era un año y pues entregué todo mi tiempo, trabajé 24/7, nunca en mi vida había trabajado tanto y me había entregado tanto a una actividad. Yo me preparé para estar un año en esto, para volver ahora a estar en mi curul de senador y pues desearle éxitos y muchas bendiciones a la nueva mesa directiva. Presidente, gracias, buenas noches. Muy buenas noches a todos ustedes.
Le recibo en Medellín, Jaime Honorio, dándole de paso las gracias al presidente del Congreso por su balance. Y desde aquí les contamos que a principios de esta semana la actual mesa directiva del Senado entregó de manera oficial su rendición de cuentas del periodo 2019-2020. Como muchos de los hechos que pasarán a la historia en medio de esta pandemia, estará la entrega virtual de rendición de cuentas del Senado de la República que por ley debe entregar el presidente de turno de esta corporación a los colombianos. En 209 años, nunca en la historia política de este país y a ninguna mesa directiva ni a ningún presidente del Congreso le había tocado vivir en 209 años lo que nos tocó en los últimos meses. Decisiones importantes para el país se tomaron durante esta legislatura. 321 proyectos tramitados, 87 de ellos aprobados, como la Ley Jacobo, que dará atención prioritaria a niños con cáncer, la Ley de borrón y cuenta nueva y la amnistía para deudores de multas de tránsito, entre otros. Las sesiones virtuales llevaron a que el quórum para las sesiones siempre estuviera completo. Debo destacar dos cosas de los honorables senadores: el cumplimiento y la participación. La sesión que menos participación hubo para iniciar fue de 97, de 108. Y la permanencia en pantalla, en conexión, siempre fue de 8, 10, 12 horas trabajando. Unámonos, dejemos las diferencias. Queridos líderes de Colombia, dejemos las diferencias a un lado y busquemos la mejor salida para que este país pueda sonreír de manera tranquila, pueda ver a nuestra familia salir adelante sin ningún tipo de inconveniente y podamos solventar esta crisis unidos todos de las manos por una mejor patria. La Dirección General Administrativa también presentó sus principales logros de este año legislativo que está por terminar. La optimización de los recursos económicos durante la legislatura 2019-2020 fueron, entre otros, los logros de la Dirección Administrativa del Senado. Los gastos de funcionamiento se disminuyeron en 3.600 millones de pesos. Durante este año logramos el cumplimiento de todas nuestras metas trazadas. El apoyo logístico brindado por esta dirección para la realización de las plenarias y comisiones constitucionales de manera virtual fueron trascendentales para preservar la salud e integridad de los senadores, funcionarios y contratistas. Se destacan 561 reuniones no presenciales. Nuestro mayor logro fue haber podido realizar como Senado de la República todas nuestras actividades de manera virtual. El acceso a la información con transparencia, otra de las premisas de la Dirección Administrativa, se vio reflejado en el reconocimiento de la Procuraduría tras calificar con 95 sobre 100 puntos el índice de transparencia. Senador Werner Zambrano, se prepara Richard Aguilar. Otro logro de la dirección fue la gestión ambiental y las mejoras en la infraestructura del Capitolio y el edificio nuevo del Congreso. Se puso en marcha un plan piloto con paneles solares, se disminuyó el consumo de agua y energía y fueron restauradas las fachadas de la institución, conservando el valor histórico y patrimonial del inmueble. A diario sigue subiendo el número de contagios por coronavirus en nuestro país. Las autoridades advierten que estamos en los días más difíciles. Desde el Senado se le pide al gobierno acelerar las pruebas COVID y a los ciudadanos reforzar el autocuidado. Ante el aumento diario de nuevos contagios por el COVID-19, senadores le pidieron al gobierno agilizar los procesos para implementar más camas de unidades de cuidados intensivos en todo el país. Hay que llamar la atención para que lo que se ha ofrecido en materia de camas y respiradores llegue prontamente. Y por supuesto, que estemos atentos para que si hay un disparo imprevisto del contagio, tengamos a disposición esos implementos. Desde la bancada liberal piden de manera urgente evitar el colapso sanitario. Muy urgente que requieren las provincias del sur de Santander, en sus capitales, San Gil, Socorro y Vélez, de la presencia y de conseguir UCIs para este sector del país. El departamento de Norte de Santander y especialmente la ciudad de Cúcuta aseguran también necesita la llegada de camas especializadas. Hoy solo tenemos 16 unidades de cuidados intensivos a disposición de 145 que habían instaladas. Tenemos más de 7.000 venezolanos parados en Villa de Rosario esperando que los dejen pasar en situaciones críticas de salubridad. El departamento de Sucre hoy tiene altos contagios. Y hoy tenemos el 74% de las UCIs ocupadas en el departamento. Pero una de las mayores razones para tener esa circunstancia que preocupa tanto es la falta de disciplina social.
Desde la academia, los médicos le aconsejan al gobierno tomar medidas más aceleradas frente a la pandemia, especialmente en la rapidez de los resultados de las pruebas para identificar a quienes están contagiados. Lo que hacemos es advertir al gobierno sobre el grave riesgo que estamos empezando a correr por la ocupación de las unidades de cuidado intensivo y de las camas donde se atiende el COVID-19 por el aumento que ha habido en la cantidad de personas infectadas. También piden los senadores aumentar el número de camas en el departamento de Putumayo, donde la ocupación de las UCI está por encima del 90%. Para frenar el acelerado contagio, además de la cuarentena por localidades en Bogotá, se suma la de Medellín y su área metropolitana. Senadores piden a las autoridades firmeza en los cierres y prohibición de salidas durante este puente festivo. Según la alcaldía de Bogotá, 1 de cada 3 pruebas de coronavirus realizadas en la ciudad da positiva. Ante este panorama y frente a la alta ocupación de las unidades de cuidados intensivos, el pasado lunes se inició con una cuarentena sectorizada a fin de frenar la velocidad del contagio. Son las semanas más difíciles de esta pandemia. Es el momento de expresar nuestra solidaridad, el respeto a las normas, el acatamiento a las mismas, poder también dotar y acompañar a nuestros médicos de todos los insumos. De igual manera, en Medellín se tomaron nuevas medidas para enfrentar esta pandemia, como lo es el estado de cuidado total. Lo único que podemos hacer es acatar con disciplina y responsabilidad las instrucciones de nuestros gobiernos y cada día tener más conciencia que lo único que podemos hacer para evitar el colapso como se dio en otros países es cuidarnos. Aunque estas acciones se hacen necesarias para evitar más contagios, senadores insisten en que las familias más vulnerables deben recibir una renta básica para sobrevivir en medio del confinamiento. Entregarles una renta básica además para que la gente no se desespere del hambre y se tire al riesgo del virus en las calles. La alcaldesa de Bogotá creó una partida especial para esto y eso hay que reconocérselo. El aplazamiento del día sin IVA y el toque de queda en distintas ciudades son otras de las medidas que se vienen adelantando para frenar el rápido aumento de casos de coronavirus en el país. 321 es el número de esta semana. Son los proyectos de ley a los que se le dieron trámite en esta legislatura a pesar de la dificultad de sesionar por la declaratoria de pandemia. La cifra la destacó el presidente del Congreso, Lidio García Turbay, quien resaltó el compromiso de los senadores en medio de la virtualidad. Al terminar este año legislativo, mitad presencial, mitad virtual, es necesario oír lo que tienen que decir los senadores de la Comisión Primera acerca de lo que hicieron. La Comisión Primera le apostó a aprobar varias reformas constitucionales necesarias para el país. Como actos legislativos, aquel que reformaba el régimen de regalías, que le devolvió una porción de las regalías a las regiones productoras. Reformamos el control fiscal, un proyecto anticorrupción muy importante, dándole mayores herramientas al Contralor para prevenir la pérdida de los recursos públicos. También aprobamos el de cadena perpetua para violadores de niños. Iniciativas en pro de la transparencia en la contratación y castigos a corruptos fueron proyectos de ley que también sacaron adelante los senadores de esta célula legislativa. El de pliegos tipo, un proyecto anticorrupción muy importante que acaba con los pliegos sastres y que mejora la aplicación y la adjudicación de los recursos públicos. Desde esta comisión también se promovió la iniciativa que obliga a publicar a los funcionarios públicos su declaración de renta. Otra de las comisiones que trabajó bajo la virtualidad fue la Comisión Tercera. En esta comisión se aprobaron proyectos como el de borrón y cuenta nueva y el de plazos justos de pagos a proveedores. Incentivos tributarios para pequeños y medianos hoteles, el seguro obligatorio para poder repatriar a connacionales muertos en el extranjero y más de 20 iniciativas de origen parlamentario fueron aprobadas por la Comisión Tercera del Senado. Uno de los proyectos a destacar, la ley de plazo justo a pequeños proveedores. A partir de esta ley, de aquí en adelante tienen la obligación de que en los primeros 60 días tienen que pagarles sus facturas y eso es importante para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. La comisión también debatió varios proyectos de impacto económico y social, como el Presupuesto General de la Nación 2020, la Ley de Crecimiento Económico, la participación ciudadana y el saneamiento de predios ocupados ilegalmente. Para que los colombianos que hoy no son propietarios de un predio, están en el limbo porque fueron producto de una invasión 10 años atrás, puedan tener su escritura, el ingreso solidario,
el pago anticipado a quienes le deben a las entidades de economía solidaria como cooperativas que le puedan cancelar. Durante las sesiones virtuales, la comisión realizó varios debates en busca de la recuperación de la economía. Pero lo más importante de todo esto es que la comisión viene avanzando en iniciativas legislativas que vayan dirigidas para promover el empleo, la formalización, recuperar la economía en esta nueva legislatura que comenzará el 20 de julio. Se adelantaron además debates de control político a la banca, al ICETEX, al SENA y al Banco de la República. Brevemente también les cuento lo que pasó en la Comisión Segunda del Senado de la República. La situación de los pueblos indígenas ocasionada por el COVID-19 y la situación de inseguridad en algunas zonas del país son algunos de ellos. Se adelantaron más de 20 sesiones. Entre ellas destacamos la presencia del ministro de Comercio Exterior en la crisis de la pérdida del empleo y la pérdida en el balance de exportaciones en Colombia, como también la presencia de la Canciller de la República para efectos de revisar la atención de los connacionales en las diferentes latitudes del mundo. Los perfilamientos y seguimientos por parte del ejército a periodistas, líderes y políticos y la situación del COVID en las cárceles también fueron temas de debate. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, atendió un debate de control político con relación al contagio en los diferentes centros de reclusión. Además de los debates, se aprobaron varios proyectos de ley. Se le dio trámite a 63 proyectos de ley, en los cuales se destaca la política nacional migratoria, el ascenso póstumo y el reconocimiento prestacional a los cadetes que sufrieron el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander. Desde esta célula legislativa también se adelantaron los ascensos militares. Los diálogos con el ELN y la defensa de los líderes sociales hicieron parte del balance de la Comisión de Paz. La Comisión de Paz fue la única en sesionar de forma semipresencial, dejando en evidencia los avances de la implementación de los acuerdos de paz, haciendo un llamado a las partes para buscar puntos en común que generen sinergias y poder reanudar los diálogos que lleven a una paz estable y duradera en el país. La Comisión responde con acción, con debates de control político, visitando los territorios y las regiones. Eso hemos hecho en esta legislatura y lo seguiremos haciendo. La defensa de la implementación de los acuerdos de paz y de los derechos fundamentales de los colombianos. Esta comisión se caracterizó por realizar seguimientos y evidenciar los casos de asesinatos de líderes sociales, dejando al descubierto a sus victimarios. Hemos realizado un ejercicio a lo largo de esta legislatura de un control permanente a la implementación del acuerdo de paz, un seguimiento a los graves hechos de violencia que se presentan contra líderes sociales y excombatientes en tránsito a la vida civil en terreno. Hemos ido a las regiones especialmente golpeadas por este fenómeno. Durante esta legislatura se iniciaron las gestiones y estructuración para que la Comisión de Paz sea una célula orgánica del Congreso de la República y no accidental como se encuentra actualmente. Vigilar los recursos destinados para atender la pandemia y legislar en contra de la corrupción fueron, entre otras, las tareas de la Comisión de Ética. La evaluación de los recursos invertidos por los entes territoriales para atender la crisis generada por el COVID-19 fue uno de los principales alcances de la Comisión de Ética del Senado. Hicimos una intervención en los primeros días de la pandemia, cuando empezaron a actuar de forma concertada el señor Procurador, el señor Contralor y el señor Fiscal en las actuaciones, y damos relevancia a algunos casos específicos de municipios que se venían teniendo quejas por el mal uso de los recursos del COVID. La comisión también entregó las medallas de reconocimiento a las personas que se destacan por su trabajo contra la corrupción y a quienes ayudan a promover los valores éticos en la sociedad. La Comisión de Ética igualmente reconoce la labor en la lucha contra la corrupción y contra la ética y la moral, y por eso elabora cada año un concurso y una premiación llamada los premios Luis Carlos Galán y Pascasio Martínez. Otro de los avances logrados fue la definición de competencias entre la Procuraduría y la Comisión para saber en qué caso puede pronunciarse esta célula legislativa frente a las actuaciones de los congresistas.
Cambio Radical presentará este 20 de julio un proyecto de reforma constitucional que busca darle facultades especiales al presidente del Congreso para poder sesionar virtualmente en caso de una pandemia, de una guerra o de un desastre natural. La Constitución Política de Colombia contempla en su artículo 140 que el Congreso tiene su sede en la capital de la República. Por eso, se busca que mediante un acto legislativo se modifique este artículo y se le den facultades al presidente del Senado para citar al Congreso en el lugar que éste diga y de manera virtual. Sea el presidente del Senado quien determine y convoque las sesiones virtuales. Con este acto legislativo, lo que queremos nosotros es evitar ese limbo jurídico en el que nos encontramos actualmente. Solo se podrán declarar estas sesiones virtuales en momentos excepcionales como guerra exterior, perturbación del orden público, del orden económico, social y ecológico del país, como el que atraviesa Colombia a causa de la pandemia. Se requiere no una reforma a la Ley Quinta, sino una reforma a nuestra Constitución. Por eso presentamos un acto legislativo para que en caso no solamente de perturbación del orden público, sino también del orden social, económico, ecológico o en caso de calamidad pública. Durante las sesiones virtuales, los congresistas podrán ejercer el control político, radicar proyectos de ley y de actos legislativos con firma digital y de forma electrónica, deliberar, estudiar y votar proyectos de ley y de actos legislativos que se encuentren en cualquier estado de trámite legislativo. A continuación les presentamos detalles de cómo será la instalación del Congreso este próximo lunes 20 de julio y también qué elecciones tendrán que darse ese mismo día. Y con esta nota los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por ver Senado Noticias. Por primera vez el Congreso de la República realizará la instalación de un nuevo año legislativo sin la presencia en un mismo recinto de senadores y representantes a la Cámara. Es decir, será virtual. Sí, estamos todos aquí en esta cita. La jornada de este día tendrá dos partes. La primera, la puesta en marcha oficial del año legislativo 2020-2021. Los 108 senadores y 171 representantes a la Cámara escucharán desde sus casas el discurso del presidente de la República, Iván Duque, y del presidente del Congreso, Lidio García, y no desde el reconocido salón elíptico, que es donde se acostumbra. La segunda parte de la jornada será la elección del presidente del Senado y de la Cámara de Representantes. Esta se hace por separado en cada corporación. En cuanto a la votación para la elección de la nueva mesa directiva, donde se escogerá el presidente, el primer y el segundo vicepresidente del Senado, el voto será secreto, tal como lo dicta la Ley Quinta. Es una garantía, una protección para que quien vota en la forma en que desea hacerlo no pueda ser perseguido o halagado por la forma como vaya a votar o haya votado. Es decir, para que haya absoluta pulcritud, un voto independiente, un voto auténtico. Una vez se realice la votación, el presidente del Congreso, senador Lidio García Turbay, tomará el juramento del nuevo electo presidente del Congreso. Así las cosas, el próximo lunes 20 de julio será la primera vez en la historia del Congreso de la República que la instalación del año legislativo y la elección de una nueva mesa directiva será virtual, como consecuencia del COVID-19.